Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que puede escucharme en este día. Nuestro Señor Jesús continúa con sus enseñanzas y continúa con sus milagros. Pero ¿será que hacía excepción de personas? Que aliviaba a quien Él quería y a quien no quería. Lo dejaba en su dolencia o en su tormento. Aprendamos de Él en este día. Y así como Él actúa, aprendamos a actuar también. Mateo 4, del 24 al 25 dice: Y se difundió su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y les siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces dice que se difundió la noticia de nuestro Señor Jesús y de los milagros que Él hacía. Y como resultado, muchas personas aún de países vecinos, como ahora lo menciona Siria y otros lugares, venían a nuestro Señor Jesús. Y no solo venían por escuchar sus enseñanzas, sino que venían principalmente porque eran atormentados por demonios. Eran atormentados por diversas clases de enfermedades. Unos lunáticos, otros paralíticos. Y así, diversas clases de enfermedades. Cada uno era atormentado de diferente manera. Y estas personas venían de países vecinos a nuestro Señor Jesús. Y vemos que dice que a todos los sanó. No hizo excepción de personas. Aunque nuestro Señor Jesús decía esto también. En Mateo 10, del 6 al 8 dice: Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. En esta ocasión, nuestro Señor Jesús envía a sus discípulos. Pero los envía de esta manera, diciéndoles: vayan solo al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. O sea, lo que van a ir a hacer o esta misión que van a cumplir, lo deben cumplir, pero solo en mi pueblo, en Israel. Vayan predicando, así como lo hacía nuestro Señor Jesús. Pero no solo predicando, que el reino de los cielos se ha acercado, o sea que su Salvador ya está en medio de ellos, sino que también sanaran enfermos, que limpiaran leprosos, que resucitaran muertos, que echaran fuera demonios, que así como habían recibido gratuitamente, así gratuitamente dieran a todo necesitado. Entonces vemos que aquí nuestro Señor Jesús está preocupado primero por las almas perdidas de Israel, procurando hacerles entender que el reino de Dios ya está para ellos. O sea, el reino de Dios está dispuesto para su pueblo, para Israel. Que su Salvador ya andaba en medio de ellos. Y pronto el sacrificio se completaría para salvación de todo aquel que quiera aceptar. Entonces nuestro Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar las nuevas de salvación y a sanar toda clase de enfermedad, pero no más en su pueblo, en Israel. Y vemos que aún siendo nuestro Señor Jesús así, a todas las personas que venían a Él los sanaba. No envió a sus discípulos
a otros lugares vecinos, sino que solo a Israel y a las ovejas perdidas de Israel, a enseñarles y también a librarlos de toda clase de angustia y toda clase de tormento. Esas fueron las instrucciones que les dio nuestro Señor Jesús. Y podríamos decir, ok, nuestro Señor Jesús envió a que se hiciera misericordia solo con su pueblo, que se predicara el mensaje de salvación solo con su pueblo. Entonces no había más responsabilidad. Y en este tiempo podríamos decir, ok, la iglesia de Dios es esta. Yo estoy bien en donde estoy. Y esos que están por allá, pues, nada tengo que ver con ellos. Pero vamos a ver cómo es nuestro Señor Jesús en su gran misericordia. Aunque ya lo vimos empezando, que dice que trajeron a toda clase de enfermos, endemoniados, lunáticos y con muchas enfermedades a nuestro Señor Jesús. Y a todos sanó. No se puso a investigar. Tú eres de Israel, ok, pasa aquí, te sano. Tú no eres de Israel, pues está bien, quédate de un lado. Tú no puedes ser sano. Sino que así como predicaba el mensaje de salvación y todo el que quería escuchaba, todo el que venía a él escuchaba, así todo el que venía a él para ser sano era sanado también. Vamos a ver qué nos dice luego en mismo Mateo, el capítulo 15, del 21 al 28. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces vemos que viene esta mujer delante de nuestro Señor Jesús. No forma parte del pueblo de Israel, sino que viene de un lugar vecino. Viene delante de nuestro Señor Jesús y le dice, Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija está siendo atormentada en gran manera por un demonio. No hay nadie más a quien ir, y yo te estoy buscando a ti. Ten misericordia de mí y ayuda a mi hija, por quien te estoy clamando. Pero dice que esta mujer le hablaba, y él no respondía nada. Nuestro Señor Jesús caminaba, y esta mujer iba detrás de él hablándole, y haciendo más fuerte su voz en cada momento, pensando que el Señor no le escuchaba. Señor, ten misericordia de mí, que mi hija está siendo atormentada por un demonio. Yo no puedo hacer nada. Tú eres el único que puedes ayudarme y por eso vengo a ti. Dice que Jesús no le respondía. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces, como vemos, no le respondía nuestro Señor Jesús. Entonces dirá esta mujer, no me escucha o no me quiere escuchar. Pero ella sabía que esa era la única oportunidad que tenía para que su hija fuera sana, para que su hija fuera librada de ese demonio que le atormentaba. Si perdía a nuestro Señor Jesús de vista en ese momento, quizá nunca más lo volviera a encontrar. Y su hija iba a permanecer poseída por el demonio hasta el día de su muerte. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús no escuchaba, los discípulos quizá entendieron, no tiene ningún interés en ayudarla. Y al darse cuenta que la mujer insistía y clamaba mucho más fuerte, los discípulos le dicen a nuestro Señor Jesús, háblale a esta mujer, despídela ya, que es demasiado su bulla. Insiste en gran manera y tú no tienes los deseos de ayudarla. Así es que despídela. Esas son las palabras de sus discípulos. Dice
Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ya que insistía tanto, nuestro Señor Jesús no dijo estas palabras, porque en realidad no le preocupaba la salud o la felicidad de la hija de esta mujer, sino que lo dijo para probar su fe. Le dice, ¿sabes qué? Vienes detrás de mí gritando e insistiendo, pero yo quiero decirte que yo no fui enviado a cualquier persona, sino que solo a las ovejas perdidas de mi pueblo, de la casa de Israel, el pueblo de Dios. Así es que retírate inmediatamente. Así eran las palabras de nuestro Señor Jesús. Y podríamos decir, wow, Jesús también hace excepción de personas. No le importa la felicidad de todos. A unos acepta y a otros no. Pero en esta misma historia, en este mismo caso, veamos qué sucede. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una vez más, nuestro Señor Jesús prueba su fe. Cuando nuestro Señor Jesús le habló, esta mujer se llenó de valor y no le importó lo que dijera nuestro Señor Jesús, lo que dijeran sus discípulos, que lo viera la multitud postrada, rogándole a nuestro Señor Jesús. Se postró delante de él y le dijo, Señor, ten misericordia de mí, que mi hija está siendo atormentada. Ayúdame, te lo ruego. Nuestro Señor Jesús le responde, no está bien que se tome del pan de la mesa de los hijos y tirarlo a los perrillos. Ya puedes imaginarte que estuvieras detrás de un predicador y te diga palabras como esta. Quizá inmediatamente te olvidarías del milagro y te fueras de ese lugar. Ya no continuarías insistiendo. Pero esto era nomás para probar la fe de la mujer, porque luego dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, después que nuestro Señor Jesús probó la fe de la mujer, aún comparándolo con los perrillos, la mujer le dijo, Señor, eso es verdad, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando nuestro Señor Jesús escuchó a la mujer hablar de esa manera, dándose cuenta de la gran fe que tenía, que no le importó que el Señor no escuchaba, sino que ella insistía y clamaba con más fuerte voz. No le importó que el Señor lo comparara con los perrillos, siguió humillada delante de su presencia. Y el Señor le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase como lo deseas. Y así, en ese mismo momento, su hija quedó sana. Eso quiere dar a entender, querido amigo que estás escuchando en este día, que no importa qué clase de vida hayas vivido, si no perteneces a la iglesia, si no perteneces al pueblo de Dios. Todo está de que quieras humillar tu corazón hoy delante de la presencia del Señor. Si has clamado una vez y no te escucha, aprende de esta mujer, clamó muchas veces y mucho más fuerte cada vez más. Así es que el Señor quiere salvarte a ti también. El Señor quiere darte sanidad a ti también, porque no hace excepción de personas, sino que acepta a todo aquel que venga humillado delante de su presencia, con los deseos de ser sanado, tanto físicamente como espiritualmente. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para la vida de cada uno que ha escuchado. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que me ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.